¿Quieres entender a los españoles cuando hablan a toda velocidad? ¿Aprender expresiones que no salen en los libros? ¿Y mejorar tu español mientras cocinas, conduces o paseas al perro? Entonces estás en el lugar correcto. Hola, soy Nerea y esto es Spanish CCAE Spanish Podcast, el rincón donde aprender español suena menos a estudiar y más a disfrutar. En el episodio de hoy vamos a hablar de conducir en España. Es un tema que genera mucha curiosidad entre los estudiantes de español y estoy segura de que aprenderás vocabulario, expresiones y datos interesantes mientras practicas tu comprensión auditiva. Así que ponte cómodo, sube el volumen y vamos allá. Aquí en España aprendemos a conducir a partir de los 18 años. Creo que en otros países es diferente, pero en España os digo que unos meses antes de cumplir los 18 ya puedes empezar a estudiar y examinarte de la parte teórica. Pero solo cuando ya tienes oficialmente 18 años puedes hacer el examen de la práctica. Yo, en mi caso, como soy de octubre, durante ese verano anterior a mi cumple, estuve estudiando el teórico y lo aprobé a la primera. Después, en octubre, mi cumple es el 7 de octubre, pues cuando ya cumplí los 18, pude examinarme a la semana siguiente y la primera vez suspendí y aprobé a la segunda. La primera vez suspendí porque me metí en prohibida. Estaba muy nerviosa y me dolía muchísimo la barriga. Entonces creo que los nervios me jugaron una mala pasada. Yo estaba bastante preparada, hice muchísimas prácticas, casi todas las tardes iba a la autoescuela, pero pues en ese primer examen suspendí simplemente porque estaba súper nerviosa. También os digo que cada vez el examen es más complicado. Cuando mi madre era joven, solo era conducir en línea recta y ahora es bastante más complejo. Además, cumples una serie de normas obligatorias que luego en la carretera, en el día a día, no son tan estrictas. Por ejemplo, lo de mantener las dos manos en el volante todo el tiempo. Es algo muy importante para el examen, pero que en el día a día pues no se hace. Para mí, aprender a conducir fue fácil porque me lo tomé con mucha calma e hice muchas clases con mi profe de la autoescuela. El primer día fue horrible y creo que mi profe tenía mucho dolor de cuello. Ese día aprendí a frenar y la verdad es que fui un poco brusca. Pobrecillo. Mi madre intentó enseñarme en casa, pero me daba miedo y no quería aprender con mi familia. Me sentía como insegura, porque al final en la autoescuela el profe tiene debajo unos pedales y puede conducir, puede frenar, puede acelerar, pero claro, yo en casa, pues los pedales solo los tengo yo. Mi madre no puede pulsar el freno, el embrague, el acelerador. Entonces eso me daba inseguridad. Yo preferí aprender directamente en la autoescuela, a pesar de que mi padre me insistió en diversas ocasiones con conducir el camión, el tractor, la furgoneta, pero yo nunca quise, nunca aprendí de esa forma. Y respecto al cambio, tenemos cambio manual o cambio automático. Yo estoy acostumbrada a conducir un coche con cambio manual. Para mí fue difícil cuando tuve que alquilar un coche, por ejemplo, en las Islas Baleares, y el coche era automático. Para mí fue complicado como entender el cambio, pero una vez que te acostumbras, el automático es súper fácil. Y antes de continuar, una cosa súper rápida. Si te está gustando este podcast y quieres pasar de entender español a hablarlo con confianza, puedes unirte a Spanish CCAE.
Dentro encontrarás cursos completos de A1, Beginners hasta C2 Advanced, clases en directo cada semana, cientos de vídeos, PDFs y una comunidad de estudiantes de todo el mundo. Puedes aprender tanto solo como clases live. Tienes toda la info en mi página web. Así que seguimos. A día de hoy yo conozco gente de mi edad, yo ahora mismo tengo 28 años, y conozco gente que no tiene coche, que no tiene carnet de conducir. No tener coche, vale, pero no tener carnet de conducir, wow. Yo, la verdad que voy a hablar un poquito sobre las ventajas de tener coche, porque son muchísimas. Coche o carnet de conducir, ¿vale? En primer lugar, creo que la movilidad, ¿no? La autonomía, la flexibilidad, el no depender de los horarios y rutas del transporte público o de los demás, de amigos, de familiares. Para mí, antes de cumplir los 18, era un rollo depender del transporte público. Hoy en día tengo que decir que hay un horario un poco más conveniente, pero cuando yo era adolescente solo tenía 2 autobuses aproximadamente para subir a Elche. 2, 4, bueno, era muy complicado y siempre dependía de amigos, de familiares. Es un rollo. En segundo lugar, un coche proporciona un espacio personal y cómodo para ir a cualquier lugar. Es decir, no tienes que preocuparte por la gente, por los asientos, tienes tu privacidad. Y además en el maletero puedes transportar un montón de cosas. Pues chaquetas extra, sillas de playa, nevera de playa, sombrilla. Yo me imagino con todo eso en el transporte público y sí, es viable, es posible y mucha gente lo hace cada día. Y entiendo que hay gente que quizás no puede permitirse sacarse el carnet de conducir o tener un coche. A esa gente yo de verdad que la entiendo. Pero las personas que tienen los recursos necesarios para tener el carnet o coche y no lo aprovechan, es que lo siento, pero me parece una locura. Como tercer punto, te diré que en áreas rurales, como la que vivo yo, un coche te permite llegar a todas partes, porque honestamente el autobús te deja en el centro de la ciudad y poco más, pero si tienes que ir del centro de Elche a la zona del sur, de Altavix o el Aljub o donde sea, pues tienes que hacer transbordo o tienes que caminar 40 minutos. Bueno, un rollo. Como ya he dicho, el tema del maletero me parece crucial. O sea, un coche te da la capacidad de transportar objetos grandes, compras, equipos deportivos o cualquier otra carga. Como ya he mencionado, el tema de adaptar tus horarios y rutas, dependiendo de tus necesidades y preferencias. Y por último, aunque sé que hay muchas más ventajas, puedes tener un coche que facilite los viajes en grupo o con familiares o amigos. Puedes coger el coche e irte para el norte de viaje. Por ejemplo, de un minuto para otro puedes decidirlo y cumplirlo, hacerlo realidad. Y por supuesto, como todo en la vida, tiene sus inconvenientes, ¿no? Tengo que decir que tener un coche y mantenerlo tiene unos costos. Tienes que pagar el seguro, tienes que pagar pues neumáticos, gasolina, que cada vez está más cara. O sea, entiendo que tener un coche puede llegar a ser caro. Y el examen de conducir, pues el carnet de conducir, lo mismo. Entiendo que tiene que tener una inversión de tiempo y dinero. Como segunda desventaja, diría el tráfico y aparcar. El tráfico, pues sobre todo aquí en Elche a las 7 de la tarde, cuando la gente acaba de trabajar. Y el tema de aparcar también me pone un poco nerviosa a veces. Yo cuando voy al centro de Elche, a veces voy muy justita y tengo que aparcar en el parking y es caro, ¿no? Entonces, como
puntos negativos, de momento, el coste, el tráfico y aparcar. También tienes responsabilidades legales y administrativas. El impacto ambiental, evidentemente, a nivel medio ambiente, el transporte público es mucho mejor y tiene varias ventajas. Es económico, es rápido en ocasiones, hoy en día tiene un horario que está bastante bien y el impacto ambiental. Después, el mantenimiento y las averías del coche tocan un poco las narices. O sea, a veces pues vas a un sitio y se te pincha una rueda, por ejemplo. Hay inconvenientes, hay cosas que están fuera de nuestro control. Pero bueno, en un autobús te puede pasar igual, ¿eh? Y la dependencia y limitaciones de movilidad. Y bueno, yo por suerte no he tenido ningún accidente de tráfico. Tuve un pequeño altercado porque un día yo tenía un examen y estaba súper nerviosa. Entonces yo estaba conduciendo y estaba a puntito de entrar en una rotonda. El coche de delante parecía que iba a entrar en la rotonda y yo pensaba que había entrado en la rotonda, pero no. Entonces yo aceleré un poquito mirando a la izquierda y le di un golpe, pero muy, muy suave, como pin. Le dije que tenía un examen muy importante, así que esa persona me dio su número de teléfono y nuestros seguros arreglaron el asunto. No pasó nada, no fue ningún problema, no le hice nada, así que bueno, se quedó en un mini susto. Además, el examen me fue bien, así que estupendo. Y a nivel multas y tal, sí que es cierto que he tenido 2 multas por velocidad en radar, pero excedí la velocidad muy poquito. Y después 2 veces se ha llevado mi coche la grúa. Una en Alicante Puerto y una en la playa, en la Cala del Morach, porque aparqué donde no debía. No lo sabía, simplemente no tenía ni idea. Así que bueno, considero que no he tenido problemas graves con la poli, ni pienso tenerlos, así que me siento afortunada. Y bueno, yo soy Nerea, esto ha sido Spanish CCAE Spanish Podcast y recuerda, el español no se estudia, se vive. Hasta la próxima. Muchas gracias.